Fracaso rotundo, rotundo de Boca. Otro más, un golpe muy duro a la historia del club. Y digo muy duro porque, claro, Boca es un club grande con enorme historia, pero hay que ratificarla permanentemente. Y Boca no hace más que papelones. Esa creo que es la palabra. Quedó afuera contra la U Católica de Chile, un equipo que en otro momento Boca le ganaba hasta quizá con jugadores de reserva. Y no solo no ganó, tenía que ganar para pasar, sino que perdió en la Bombonera. Y perdió la Bombonera sin patear al arco en el primer tiempo. O sea que además regaló 45 minutos en este sentido. Creo que es un punto de llegada, termina el año para Boca, porque a Boca le queda el torneo local, que sí es importante quizá para que el equipo vuelva a ganar algo. No gana algo hace más de 3 años, pero no era el objetivo y ahora cae en la Sudamericana donde jugará con O'Higgins. Y en definitiva tampoco termina de ser una meta clara, es un descarte que le queda a Boca. No jugó a la Libertadores el año pasado tras perder con Alianza Lima. Verdaderamente es tremendo que no haya pasado la primera fase Boca. De los últimos 4 partidos de Libertadores se empató 1 y perdió 3. Esa es la realidad, pero creo que este partido es un punto de llegada lógico y predecible, y que tan solo puede ocurrir porque quienes están a cargo del club, que es la dirigencia en manos de Juan Román Riquelme, no les importa verlo. Porque una cosa es que ocurra algo que nadie veía venir y pasó, como por ejemplo en la positiva, ¿no? Scaloni en la selección. Nadie venía o veía venir que Scaloni iba a hacer lo que fue, para bien. Y ocurrió. Pero cuando vos ya ves que algo va a pasar y lo ignorás y pensás que sos más grande que el club y más grande que la situación, termina ocurriendo esto. Porque no es que Boca venía siendo exitoso y ahora fracasó. Boca viene fracasando hace un montón y hay variables que se van repitiendo. Yo creo que lo que ocurrió fue que el fútbol es tan parejo, sobre todo el fútbol argentino, que un día le ganás al mejor equipo y al otro día perdés con el último, que Úbeda metió una racha de 14 partidos y quizás generó una suerte de espejismo respecto de que había encontrado el equipo, de que los jugadores eran tal vez mejores de lo que eran y que Boca podía hacer otra cosa. Pero en definitiva te termina el fútbol a la larga, más que a la larga a la media, poniendo en caja y mostrándote tu verdadera versión. Boca termina perdiendo con Huracán de local, o sea, fracaso rotundo, y no pasa la primera ronda de la Copa Libertadores. ¿Por qué digo que esto es un punto de llegada? Porque Boca pierde hoy con la U Católica y queda fuera en la Bombonera, pierde con Huracán, queda fuera en la Bombonera, el año pasado pierde con Racing en la Bombonera, queda fuera, pierde con Independiente en la Apertura 25 y queda fuera, y pierde con Alianza Lima por penales y también queda fuera. Es decir, la Bombonera ya no es un lugar inexpugnable, más bien la Bombonera parece un prostíbulo donde el equipo visitante va, hace sus cosas y se va. Ya no es lo que era la Bombonera. Lamentablemente es así, por eso vuelvo un poco al principio de que la historia grande de Boca hay que ratificarla permanentemente. Y también hay que pensar que desde que está Riquelme en la zona dirigencial, ahora ya como presidente, la constante del técnico es algo que yo creo que hay una intención detrás. Esta es mi lectura, es decir, los técnicos de Boca fueron primero Russo, que lo tomó con pocas fechas para el final, fue campeón y lo echaron tras perder en la Libertadores. Pero después vino Bataglia e Ibarra, que tienen la constante de haber sido técnicos de la reserva de Boca. Entonces la dirigencia, esta es la lectura que yo hago, al colocar a un técnico que viene de las inferiores, poco más que te está haciendo un favor. Entonces, el espacio que le queda a un técnico al que le están haciendo un favor para reclamar, para exigir, es nulo. Y creo que ahí estuvo siempre la mano de la dirigencia para que el técnico no pida jugadores, no pida nada. De hecho, cuando Bataglia pierde y dice en una conferencia de prensa, yo pedí jugadores, me trajeron esto, lo echaron en una estación de servicio. Esto para mí indicaba a las claras que lo que buscaba la dirigencia era técnicos dominables. Y para que un técnico sea dominable no puede tener chapa ni historia, no se te puede poner a plantar casi de igual a igual. Bataglia no podía, porque si bien tenía historia en Boca, venía de las inferiores del club. Ibarra no podía. Después vino Diego Martínez, que también lo mismo, Diego Martínez, sin historia fuerte en Boca, sin tener reconocimiento,
Después lo terminan echando y Diego Martínez dice, en una entrevista, después de estar en Boca con Juan Pablo Varsky, dice, yo podía solamente hablar de puestos, no de apellidos. Y ahí también choca, porque vos decís, claro, ponen a un hombre como Martínez que tiene que sentirse agradecido de estar dirigiendo Boca porque venía de Huracán, y te dice, Chelo, mirá que acá solamente podemos hablar de puestos. ¿Dónde se ha visto que el técnico no pueda elegir los apellidos para ser representado? O sea, los que él quiere poner en cancha. Sí puede la dirigencia decirte, mirá, elegite 3, nosotros después veamos cómo podemos hacer en otro puesto, una charla lógica. Pero no, acá vos no podés pedir ningún nombre. Porque después el técnico tiene que jugar con esos jugadores. Después también, por supuesto, estuvo Almirón, que es un caso similar. Y bueno, más allá de contratar a Russo, que era quizá el técnico con más jerarquía, lo agarró una situación de salud muy frágil. Uno a esta altura ya se pregunta cuánto podía Russo en ese sentido demandar, exigir. Tan solo trajo a Braida. ¿Por qué digo esto? Porque Russo estaba en una situación muy delicada de salud y más allá de toda su historia y chapa y reconocimiento en Boca, también lo sentís como un regalo en ese momento de tu vida, frágil de salud, insisto, con Miguel. Y solamente puedo tener a Braida, por eso digo. Y después, bueno, Úbeda. O sea, Riquelme, después de los papelones de Boca de la Libertadores, decide afrontarla con Úbeda, que como dije en algún video por acá, es el único caso, uno de los pocos que yo conozco, que involucionó, que dirigió clubes de primera y después terminó siendo asistente de un técnico. O sea, involucionó. En realidad el camino es el inverso. Uno es asistente y después pasa a ser técnico. Y verdaderamente creo que a esto se incorpora la otra constante de su dirigencia con Riquelme a la cabeza o en la zona de dirigencia, que son las pésimas incorporaciones. O sea, Boca termina afrontando partidos clave con jugadores que no están a la altura del club. Hagan el repaso. Ramírez, Orsini, Briasco, todos estos jugadores producto de esas dirigencias que Boca ha tenido que soportar. Y ahora, bueno, Jiménez. Boca se jugó el año con Jiménez en cancha. Que Jiménez es limitado, pero no es culpa de Jiménez, es culpa de quien lo trae a Jiménez. Belmonte, Martegani estaba en el banco de Boca, hoy no juega hace un montón. Hanson. Estos son los jugadores que trajo Boca. Boca se termina definiendo su año con jugadores que no están a la altura del club. Entonces, mismo el arquero. Me parece que también, por algún motivo que desconozco, y voy a pensar bien, y no que hay un negocio detrás de representantes y estas redes que se suelen tejer, no pegó una incorporación Riquelme a la altura de Boca. Y lo peor de todo esto es que Riquelme falla y falla, pero sale a hablar como si no pasara nada, como si estuviera todo bien y le estuvieran haciendo una cama mediática, cuando a las claras es un desastre Boca. Es un desastre Boca. Por los técnicos elegidos, por las incorporaciones, porque perdió todo tipo de mística y porque no hay un reconocimiento oficial del error. Porque si sale el dirigente y dice, yo la verdad me equivoqué bastante con las incorporaciones, voy a intentar de verdad tomar nota, ver cómo puedo. No hay nada de eso, hay impunidad y soberbia. No hay nada peor que ser un incompetente soberbio, porque si vos sos incompetente y humilde podés aprender. Y si sos un capaz soberbio, bueno, sos capaz por lo menos, así era Bianchi según cuentan, un capaz soberbio, Gallardo, un capaz soberbio, tipos capaces por lo menos. Y aún así no tenés el éxito garantizado, pero por lo menos sos capaz. La dirigencia de Boca es capaz, es incapaz, incompetente y soberbia. Entonces no hay salida al respecto. Y parte de este problema también fue, volviendo a los jugadores, porque la dirigencia, de alguna forma u otra, Riquelme confió que Cavani iba a volver a jugar. Y Cavani es un exjugador. Y Cavani es el ñoqui más grande que tiene Boca en los últimos tiempos. Y no tiene dignidad porque le cobra hasta el último centavo al club, no pidió bajarse el sueldo, no pidió cobrar menos y no juega absolutamente nunca. Entonces ya es una falta de respeto lo de Cavani para con Boca. En toda esta ensalada, Boca quedó afuera de Libertadores. Y el horizonte no parece ser bueno, porque el técnico, imagino yo, se irá, pero si sigue la misma lógica de poner técnicos elegibles, maleables, sin personalidad, va a pasar lo mismo. Si va a seguir siendo la dirigencia quien elija a los jugadores y no el técnico, va a seguir siendo lo mismo. Y así irá girando la rueda y Boca seguirá fracasando como fracasó hoy. ¿Vieron el partido? ¿Qué piensan? ¿Puede Boca salir de esta? Los leo ahí abajo. Como siempre, dejen su me gusta, suscríbanse al canal y nos vemos la próxima cuando el fútbol nos llame. Chau.